El más visto a nivel nacional e internacional. Nos encontramos con un personaje muy importante, Edgar Morin. Este personaje ha dado muchos avances a nuestra educación, especialmente en una de sus obras más importantes que se titula Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Cómo se encuentra, distinguido doctor Edgar Morin? Muchas gracias, me siento complacido de que me hayan invitado a este programa. Me siento muy orgulloso por pertenecer acá un rato acá en su canal. Me siento muy bien y agradecido con todos ustedes. Bueno, bienvenido usted también, recordándole al público que el doctor Edgar Morin, además de ser filósofo, es sociólogo. Bueno, queremos empezar con la primera pregunta, teniendo en cuenta su obra más importante y destacada de los 7 saberes para la educación. Queríamos preguntarle acerca de el primer capítulo de esta obra, que se titula Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. ¿Qué nos puede decir usted acerca de este capítulo? Bueno, en este capítulo él nos dice que todo conlleva al conocimiento, que hay un riesgo, los riesgos que son la ilusión y el error. Hay algo importante que la educación debe afrontar estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los educadores educan comunicando solamente sin importarle las habilidades, las capacidades que tienen los estudiantes para enfrentarse a este tipo de riesgos. Una tarea que recomiendo como docente es enseñar el conocimiento a la humanidad para la crítica del conocimiento. Ahora sí. El primer objetivo de la educación sería apropiar a cada uno de los alumnos de las capacidades para detectar y subsanar los errores e ilusiones del mismo en un escenario social de reflexividad crítica y sobre todo convencionalidad ideológica. Ahora, bueno, nos alegra mucho que nos haya explicado este primer saber. Ahora quisiéramos que nos hablara un poco acerca del segundo saber, que son los principios de un conocimiento pertinente. ¿Qué puede decir acerca de eso? Este principio enfatiza un problema, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborda los problemas globales. Además, es necesario desarrollar la actitud natural de la inteligencia humana. Es necesario enseñar los métodos que nos permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el mundo. Es preciso desarrollar la actitud natural de los estudiantes a fin de orientar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto que él conozca para que le sirva el conocimiento y estar seguro de el dónde y cómo va a aplicar ese conocimiento. Como docente, la mayoría de los docentes deberían promover y enseñar métodos que los auxilien a percibir las relaciones y las influencias de este principio. Bueno, rápido antes que Luego seguimos aquí en Emite con la entrevista al doctor Edgar Morin. Pasamos a ver su tercer capítulo del libro Los 7 saberes, que nos dice enseñar la condición humana. ¿Qué nos puede decir sobre este capítulo? Bueno, podemos decir que el ser humano al ser humano es situarlo en el universo y separarlo de él. La humanidad debe reconocer la diversidad cultural en la que estamos y siempre debemos preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. En
educación se debe incluir el conocimiento de la condición humana de los estudiantes. El ser humano es un objeto biológico, físico, psíquico, social e histórico. Y es por esta complejidad que no puede estar desintegrado de la enseñanza. Además, mostrar una unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que nos rodea. Entonces, el ser humano debe estar viendo todo en general, el cosmos, que eso es algo que interviene en la vida de nosotros como seres humanos. Habló del tercer saber, decíamos que tenemos una relación con el cuarto, el cual es enseñar la identidad terrenal. Viene de un mismo contexto, la misma temática. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, sí, de hecho, cada saber va relacionado con el siguiente. De este saber, enseñar la identidad terrenal, podríamos decir que el horizonte planetario es fundamental en la educación de hoy y del futuro. Muchos jóvenes ignoran estos temas, muchos jóvenes creen que estos son temas tabú o que no son importantes, pero en realidad sabemos que son muy importantes. El destino de nuestro planeta, nuestros estudiantes ya obtuvieron de pronto un aprendizaje de su mundo, tienen antecedentes históricos, desgraciadamente por no conectar con desgraciadamente por la Liga del Conocimiento de la Condición Humana, se presenta un divorcio y por ende la falta de responsabilidad compartida. En pleno siglo XXI resulta indispensable tener una identidad terrestre por la tecnología, los avances científicos y por así. Continuando con la entrevista al doctor Edgar Morin, vamos a continuar con el quinto saber para que nos explique respecto de ese principio. Bueno, en el quinto saber, enfrentar las incertidumbres, quise reflejar un poco las distintas sociedades, los distintos pueblos. Suponen que el futuro debe edificarse ya en modelos y patrones que ya están estructurados. La incertidumbre, lo inesperado, lo incierto, nos hace sentir inseguridad, vulnerabilidad al Estado y el desequilibrio e inestabilidad total de los seres humanos. Tenemos que tener mentes abiertas, alternativas para lograr soluciones a problemáticas que las cuales no tenemos una certeza en sí de cómo nos va a llegar o cómo llegar a abordarlas. Agotar la incertidumbre es, para mí en sí, tomar decisiones que comienzan a operar en un concepto de el ambiente, la ecología, acciones que desencadenan una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global. Y no podemos predecir, pero nos educan para recibir las incertidumbres que aún no tenemos conocimiento sobre ellas. ¿Qué más te digo? Existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbre en el que hay muchos archipiélagos de certeza y, ¿cómo se diría? Viceversa, y viceversa, sí, en ese caso, o sea, serían de un vaivén y para... Bueno, sería lo que te podría decir sobre qué quise transmitir con eso. Parece muy buena su aporte. Listo. Bueno, doctor Morin, hay algo muy importante sobre el sexto saber que me parece muy importante. ¿Qué me podría decir usted de ese principio? Bueno, el sexto, enseñar la comprensión. Para mí la comunicación implica comprensión. Si no nos comprendemos al momento de interactuar entre nosotros mismos, creo que la comunicación no se va a dar. Por eso en la educación debe abordar la comprensión de una manera derecha y en dos sentidos. Supongo en el libro civil, la comprensión interpersonal e intergrupal, o la comprensión a escala planetaria. ¿Qué quiero dar con estas comprensiones? La comprensión siempre está amenazada por los códigos éticos de los demás, sus costumbres, sus ritos, sus decisiones políticas. Por eso a veces hay tantos choques e intolerancia entre grupos. De ahí el gran enemigo de la comprensión sería el egoísmo
para no entender lo que te dicen los demás, el egocentrismo, creer que uno es el centro del mundo y no apropiarnos de que hay otras personas que nos rodean y que tienen conceptos también. Y el sociocentrismo, que es una sociedad que se centra en su ideal y no busca ayudar al resto del universo que lo rodea. Para el desarrollo de la comprensión es necesario una retoma de mentalidades, modificar la mentalidad de las personas, y eso se logra a través de la educación. Por eso mi obra, 7 Saberes para una Educación Futura, busca eso, modificar la mentalidad y la forma como coinciden los conocimientos de las personas. Por eso yo propongo mejorar la comprensión mediante aperturas empáticas hacia los demás y tolerancia. Si no hay tolerancia, no habrá una comprensión entre ninguna de las personas en los grupos que nos rodean, ni tampoco tendremos una identidad como seres humanos. Listo. Bueno, doctor Morín, me parece muy interesante sus aportes. Ahora espero que por último, me diga el último principio, que me lo explique bien, porque me parece también que es uno también de los más, todos son importantes, pero en la ética me parece que ¿cómo sería para usted ese principio? ¿Cómo lo maneja en ese sentido usted? ¿Qué me podría decir? Bueno, gracias a mis estudios éticos, filosóficos y eso, intenté abordar toda esta temática de la ética del género humano, porque digo que la ética no se puede enseñar como una lección de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de conciencia humana en sí misma, en el tiempo del individuo, por parte de una sociedad, y sabiendo que somos una especie de razonamiento, de desarrollo. Entonces, de lo anterior te podría determinar que la ética dice mucho que es el estudio de la moral. Entendimos como un individuo, nos convertimos en una sociedad, partimos de un solo individuo, vamos construyendo grupos, la sociedad. Ahora la ética se analiza desde un punto de vista del individuo y tiene que relación en un espacio en el cual requiere un control medido. O sea, cada acción que realice el ser humano tiene que ser controlada, que no vaya a afectar en sí ni a él como individuo ni a la sociedad a la que él hace parte y está conformando en ese momento. Ya está grabando. Bueno, doctor Morín, ya finalizando su entrevista, quisiéramos que nos diera como una conclusión, como digamos, cómo retomaría todos esos 7 saberes, o dándole de pronto un consejo, ya que se trata de la educación, a los docentes del futuro. Bueno, para concluir, en mi obra se buscó rescatar esos saberes. Son 7 saberes que para el mundo están ocultos y que a veces los docentes en su afán de formación no le prestan una atención adecuada, o de pronto los ven superficialmente y no profundizan sobre ellos. La intención con los 7 saberes es que ellos se orienten, se estudien esto y creen estrategias y metodologías apropiadas para educar al ser humano en sí. No educar por educar, sino que educan al ser humano como tal, como una especie, como un individuo, como perteneciente a un todo, a un mundo, que no se centren solo en lo particular o en lo básico. Entonces eso es lo que buscamos con esto, formar, pero formar de una manera correcta, aprender de forma correcta. Muchas gracias, doctor Morín. Ya con esa conclusión damos por finalizada esta entrevista, dándole las gracias por sus aportes y para que lo tengan en cuenta en todos los docentes del futuro. Muchas gracias, televidentes, a todos los que nos están escuchando, y nos vemos en nuestra próxima emisión.